Vamos a trabajar con la fuerza electromotriz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas bendiciones de lo alto para todos. Miren, la fuerza electromotriz de un generador es como la caída interna y externa del generador, o sea, la tensión. Recuérdense que tensión es sinónimo de voltaje, ¿no? El potencial eléctrico. Entonces, a la energía que un generador le imprime a cada culombio o a cada electrón de carga eléctrica para que estos pues circulen íntegramente todo el circuito del generador, tanto el interno como el externo, se le llama fuerza electromotriz. Lo que significa que la fuerza electromotriz, llamada FEN, no es más que la caída interna más la externa de un generador. Entonces vamos a escribir que la FEN, fuerza electromotriz, es igual al potencial interno más el potencial externo del generador. Así de sencillo se determina la fuerza electromotriz de un generador si usted conoce su caída interna y su caída externa, llámese tensión o voltaje, ¿no? Según la ley de Ohm, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, por lo que, perdón, si yo despejo de aquí el potencial eléctrico sería la resistencia eléctrica por la intensidad de la corriente. Quiere decir que entonces la tensión interna del generador es igual a la resistencia interna por la intensidad de la corriente. Entonces podemos escribir que caída interna es resistencia interna por intensidad de la corriente más la tensión externa. Igual podemos decir la tensión externa es igual a la resistencia externa por la intensidad de la corriente, RE por I. ¿Por qué hablamos de resistencia interna y no de corriente interna? ¿Por qué hablamos de resistencia externa y no de corriente interna? Porque la corriente interna y externa en un circuito de un generador es exactamente la misma. Ok, la intensidad de la corriente interna y la externa son iguales, por eso entonces usted va a ver que solamente ponemos RI. Si observan acá, tenemos un factor común que es la intensidad de la corriente. Si yo la descompongo en factores, me va a quedar que la FEM es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia interna más la resistencia externa del circuito. Pero ¿qué pasa? Que la resistencia interna y la externa del circuito, su sumatoria es lo que me da la resistencia total del circuito. ¿Ok? Lo que implica que la fuerza electromotriz de un generador es igual a la resistencia total del circuito multiplicado por la intensidad de la corriente. Y esta es otra forma de enunciar la ley de Ohm. Esta es otra forma de enunciarla, ¿ok? Por lo que usted va a tener aquí que la intensidad de la corriente es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia total del circuito del generador. Entonces, aquí usted está diciendo que la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. De manera que es una forma diferente de usted enunciar la ley de Ohm tan importante en este mundo de la electrónica, de la electricidad y la electrónica. Bueno, más adelante vamos a hacer algunas situaciones problemáticas de aplicación al concepto de fuerza electromotriz. Pues ya saben, aquí tienen un concepto nuevo de la fuerza electromotriz que es muy, pero muy útil. Buen provecho y bendiciones de nuevo. Seguiremos acá, seguiremos siempre acá.